Hola a todos y todas, les damos la bienvenida a esta conversación con los guitarristas Rubén Darío López y Juan Manuel Molano, como charla previa a sus conciertos en el marco de la temporada del Banco de la República 2022, una temporada que nos hace muchísima ilusión porque por fin después de 2 años retornamos a los conciertos en vivo, tanto en nuestra sala de conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango como en los 29 centros culturales del Banco de la República alrededor del país. Hoy estamos reunidos desde este formato mixto porque es una manera de seguir haciendo esta transición entre lo virtual y lo presencial, una forma también de conectarnos con nuestro público fuera de Bogotá y de cierta manera honrar y agradecer esta posibilidad que nos permitió el mundo digital de continuar conectados y disfrutando de la música durante estos 2 años. Estamos muy contentos de estar acá en esta charla previa con estos dos guitarristas, así que sin mayor preámbulo, bienvenidos Rubén y Juan Manuel, gracias por estar acá conversando con todos nosotros. Muy buenas tardes, días, noches a toda la audiencia, Irene, Juan Manuel, el Banco de la República. Gracias por su invitación, complacido de estar aquí compartiendo. Sí, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias al Banco de la República, Irene, por la invitación. Un saludo, Rubén, también, y espero que todos se encuentren muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Es todo un placer conversar con ustedes. Para que vayamos entrando en materia, me gustaría que ambos nos hablaran un poco sobre el repertorio que escogieron para sus conciertos en la sala. En el caso de Rubén Darío, es un programa con obras de compositores latinoamericanos y en el caso de Juan Manuel, es un repertorio que incluye obras de compositores latinoamericanos también y españoles. Así que tenemos acá un gran punto en común y quisiera que nos contaran un poco sobre justamente cada una de estas obras que escucharemos, el porqué de esta elección que hicieron cada uno y un poco también sobre la influencia que han tenido estas piezas en su carrera en particular o incluso en el desarrollo del instrumento que ustedes interpretan. Así que, bueno, Rubén, si quieres, comencemos contigo. Bueno, para el recital en el banco tengo un repertorio de música de Clemente Díaz, de Heitor Villalobos, Agustín Barrios, Mangoré y Julio Sagreras, y bueno, alguna sorpresa por ahí que estará en el BIS. Además, pues, de obras mías para guitarra solista. Originalmente todas, bueno, en su mayoría, excepto la obra de Clemente Díaz, que es con la que voy a empezar el recital. Es un preludio y fantasía sobre una canción popular, específicamente este bolero Tres cosas hay en la vida, sobre la cual pues Clemente hizo algunas variaciones alrededor del tema principal, específicamente del estribillo de este bolero. De Villalobos voy a tener un preludio, el número 4, y un estudio, el número 7, de sus diferentes series de preludios y estudios para guitarra solista. Estas obras pues han hecho parte como de mi proceso de conocimiento de la guitarra y como en un dar a conocer esa parte latinoamericana de este instrumento en el contexto de la guitarra clásica, pues quise incluirlas allí, al igual que la Catedral de Agustín Barrios Mangoré y el Colibrí de Julio Sagreras, para dar un poco a conocer este virtuosismo latinoamericano de la música para guitarra solista. Y por otro lado, las obras mías, que ya son como un compendio de todas estas experiencias de análisis, montaje, interpretación, eh, revisión, adaptación musical, composición, pues también. Uso de nuevas técnicas, algunas técnicas de uso poco usuales, también técnicas extendidas y también en esto incluyendo escordaturas poco usuales
para guitarra solista. Digo poco usuales porque tal vez algunas no sé si las usan en otras latitudes, en otros contextos aún, es muy posible, especialmente ciertas escordaturas, pero sí, por ejemplo, dando continuidad a esos procesos de interpretación musical de los compositores que ya mencioné, esos procesos de composición musical también, desde lo técnico instrumental y desde lo interpretativo musical en general. Quise con mi música, o he querido siempre dar un paso en lo posible más allá en esos mismos aspectos. Entonces incluyo, por ejemplo, en Villalobos, en el estudio 7, ya voy usando el dedo quinto para una parte del estudio 7 donde son arpegios, considerando que Villalobos tenía esta perspectiva de la interpretación musical. Entonces el canto de la melodía lo voy haciendo ya con este dedo. Como hace siglos se usaba apenas 3 dedos para hacer acordes, luego 4, como es hoy día, en la actualidad, en la gran mayoría de escuelas de guitarra. Yo pienso que podemos, desde hoy mismo también, empezar a afianzar esta parte del quinto dedo y otras técnicas también en cuanto a la interpretación musical. Entonces esto ha sido como la raíz de la estructuración de mi repertorio para este concierto. Desde estos elementos estructurales en general de la música y los elementos técnicos interpretativos específicamente en la guitarra. Y también por otro lado, pues esa parte subjetiva latinoamericana de paisaje, energética, que ya tiene que ver más con emociones, sentimientos y demás muy personales que han sido gratos de experiencias propias y creo que no solo mías, también de muchas personas que estoy seguro, porque así como estos compositores han hecho música para este instrumento, muchas personas han escuchado y han estado en contacto con estos aspectos afines que no están definidos en categorías técnicas, musicales, musicológicas, sino que hacen parte como de una identidad, de una identificación energética con un gusto por algo que nos hace conscientes de nuestra sensibilidad, de nuestra percepción del entorno y otras cosas, por lo cual nos damos a crear, y a escuchar y compartir música. Pues muy interesante, Rubén, muchas gracias por compartirnos esto. Ya vamos a ahondar un poquito más en algunos de los temas que has tocado, pero bueno, escuchemos también un poco Juan Manuel. Juan Manuel hace parte de nuestra serie de los jóvenes intérpretes. Juan Manuel, cuéntanos un poco ahora tú este repertorio que escogiste para tu concierto. Ok, gracias Irene. Bueno, para este concierto, bueno, un poco como por el hilo que iba Rubén, escogí, bueno, pero para mi caso no solo la música latinoamericana, sino que yo decidí hacer un concierto mezclando un poco la música española en la primera parte del concierto y música latinoamericana en la segunda parte del concierto. Sin embargo, en la primera parte hay una obra de Manuel María Ponce, que es un compositor mexicano que siendo mexicano, pues de todas maneras su lenguaje es bastante español en algunos aspectos, entonces por eso lo incluí como dentro de la parte española y algo así como haciendo un vínculo entre la parte latinoamericana y el repertorio español. Entonces lo que tiene de común todo el repertorio es que en mayor o menor medida hay una presencia del folclore en sus obras. ¿Sí? Las obras, por ejemplo, de Manuel María Ponce, al menos la que voy a tocar, que es tema variado y finale, tal vez no tiene una influencia tan marcada del folclore, pero en algunos aspectos de la música se nota el folclore español como por debajo. Entonces, más o menos ese es como el hilo conductor que tiene todo el recital y es el folclore. Por un lado, español, con una pieza de Manuel de Falla, escrita para guitarra, la única pieza que escribió para guitarra. Bueno, que tampoco podemos hablar de folclore propiamente dicho, pero sí es un ritmo de habanera y es un lenguaje bastante, bueno, de habanera de Cuba además, pero es un lenguaje bastante nacionalista español, pero también imitando un poco la sonoridad del compositor francés Debussy. Entonces digamos que es una mezcla de culturas. Entonces con esa obra empezaría el recital,
pero a partir de ese momento se va a notar bastante la influencia del folclore, sobre todo cuando toco las 3 piezas españolas de Joaquín Rodrigo, que aquí sí está marcado el folclore, y después en las 2 piezas después del intermedio, que son la suite Ernestina del compositor colombiano Lucas Saboya, y Acuarel, que es una obra del compositor brasilero Sergio Assad. Estas 2 obras ya muestran un lenguaje mucho más moderno, un poco más contemporáneo, y mezclan ritmos típicos de cada una de sus respectivas regiones, mezcladas con un lenguaje mucho más académico. Entonces lo que vamos a escuchar en el concierto básicamente es una mezcla de culturas, una mezcla de ritmos, de folclore, un poco de música de España y Latinoamérica. Pues muy bueno. Juan Manuel, te pregunto de una vez, ¿estas obras que escogiste, digamos, a lo largo de tu carrera han tenido algún significado especial? Digamos, ¿tus gustos han estado marcados también de pronto por estos autores que escogiste para presentarnos en este concierto? ¿O cómo ha sido como tu relación con cada uno de ellos? Bueno, gran parte de las obras que van a escuchar son relativamente nuevas, las estoy estudiando hace más o menos 1 año, 2 años, digamos, relativamente nuevas, no llevan tanto tiempo conmigo, como si lo es la suite Ernestina. La única que llevo tocando un poco más es la suite Ernestina, que desde muy joven en la carrera me llamó bastante la atención, porque para mí siempre ha sido muy chévere tocar un repertorio colombiano, el repertorio latinoamericano en general. Entonces la suite Ernestina es como la que más tiempo llevo tocando, porque sí, pues llegó bastante a mí, o sea, como que eh, me ha gustado mucho tocarla, ha sido como chévere parte del repertorio, pero el resto del repertorio es muy nuevo para mí, porque es parte del repertorio que estuve estudiando en la maestría, en la universidad. Así que que lleven mucho tiempo conmigo, es un reto técnico, porque todo el resto del repertorio es bastante exigente. Entonces es más como un reto que yo mismo me puse en determinado momento de la carrera, como dije, bueno, quiero montar este repertorio. Es un repertorio técnicamente difícil, es como lo más complicado que habría tocado hasta ese momento. Entonces decidí como apostarle a eso y como arriesgarme a escoger este repertorio demandante y exigente. Genial, y qué mejor lugar para hacerlo que en esta serie de los jóvenes intérpretes. Bueno, Rubén Darío, tú hablabas hace un rato sobre el tema de cómo estas piezas elegidas evocan un poco también la naturaleza, digamos una esencia un poco más intimista. Cuéntanos un poco sobre las obras tuyas, cómo empiezas tú a explorar este tema de la composición, que vino primero, la interpretación o la composición, ambos han estado ligados desde siempre, y particularmente qué quieres evocar o qué te gustaría evocar con las piezas de tu autoría en este concierto. Gracias. Bueno, para este recital voy a empezar, bueno, no las voy a decir en el orden que van porque ahora mismo sé cuáles son. Miradas al cielo, por ejemplo, es una composición que hice como en el 2009, con base en un tema de la infancia de mi amiga Lucy Grips. No sabemos quién compuso la melodía, pero es una canción de cuna que ella aprendió, y por más que he estado averiguando, no he encontrado la melodía como tal, porque es algo de tradición oral y de una voz a otra, algunas notas, algunos incisos cambian, algunas formas cambian. Entonces solo sé que es una melodía de canción de cuna que aprendió una amiga en Inglaterra. Y esta la hice en una tarde, sentado debajo de 2 palos de guayabos, alrededor de unas vacas, y pues ya está. Simplemente las vacas se sentaron a escuchar, y cuando volteé a mirar, ellas estaban llorando y yo me puse a llorar, porque pues fue emocionante darme cuenta de la sensibilidad que tenemos muchos seres en este plano. No solamente los humanos percibimos la música, y la música son muchas cosas. Entonces este tema es un poco más como en ese sentido de que estamos a veces buscando muy lejos muchas cosas que a veces tenemos cerca, como dice la letra de la canción como tal, y a la vez eh, evocando esa parte de nuestra sensibilidad mutua y nuestra conexión con muchos seres alrededor a través de la vibración, del sonido en general.
Otras obras como Ecos de lluvia en una tarde soleada, pues son bastante, es un nombre bastante descriptivo de la pieza, es algo más impresionista. También tiene una escordatura diferente, unas técnicas extendidas, como uso de taping para la guitarra, pulsaciones distintas, 5 dedos. La armonía también es diferente, tiene unos, es un poco más robusta en cuanto a su densidad sonora y su textura también. Sus texturas son muy distintas, tiene mucho más contracanto y mucho más efectos, requiere más enfoque en cuanto a la diferenciación de muchos planos sonoros que se encuentran en la obra para lograr un estado al transmitir y al escucharla pues específico, como el de estar en medio de una lluvia bajo el sol. Y Cedros y Ceibas es una obra que compuse en Canadá durante una residencia artística como ganador de una convocatoria del Ministerio de Cultura. Es una obra, pues Cedros es el árbol nacional, digamos, de Canadá, y las ceibas es un árbol pues también muy común, nativo acá en Colombia, en el valle, en mi zona, es muy común. Serendipia es una obra que también compuse como ganador de otra convocatoria de estímulos, pero departamentales. Para mí es como una juxtaposición de vibraciones de la existencia, dadas de manera sincrónica. Tiene otra escordatura también, tiene una estructura distinta, unos elementos estructurales propios del bambuco colombiano. Bueno, es un ritmo tradicional, sin embargo, también tiene otros elementos, pues, técnicas extendidas y una parte intermedia que no es muy usual dentro de los bambucos, en otro modo, con otra armonía distinta, que por la escordatura usada da un sentido estético muy diferente a lo que se conoce usualmente dentro de un bambuco. Y en sí toda la pieza, por la técnica, la escordatura, etc., es interesante o diferente, digamos, en ese sentido técnico, musical. Y en la otra parte, pues, va como en ese mismo sentido de conectar ciertas partes como del territorio donde uno ha vivido y ha crecido a través de la música y transmitirlas a las personas. Y Bueno, tengo cuento. la última, que es variaciones sobre un tema de José A. Morales. El tema es Pueblito Viejo. Bueno, el arreglo de este tema lo hizo Clemente Díaz, como gran compositor, amigo, maestro mío personal. Y las variaciones las hice pues con base en el tema. Esas son las variaciones sobre en trémolo y otra en arpegios, que pues quieren dar como también ese paso más allá de donde ha estado nuestra música hasta el momento en diferentes sentidos. Me parece muy interesante este panorama musical que ambos nos plantean en esta semana que va a estar bien dedicada a la guitarra en nuestra temporada de conciertos. Y justamente este desarrollo que ha tenido un poco desde la guitarra española, que ya nos contaba también Juan Manuel, pasando por los compositores latinoamericanos y llegando incluso a estas composiciones tuyas que, como acabas de decirlo, van un poco más allá de la música hasta donde la conocemos, de la música tradicional hasta donde la conocemos. Me parece muy interesante esta mirada y quisiera saber si tus obras, Rubén, están publicadas y disponibles, por ejemplo, para que jóvenes como Juan Manuel pudieran también interpretarlas en algún punto. En el momento no las tengo publicadas oficialmente. Estaba por hacerlo con un amigo en la universidad, la UNAC, donde trabajo, por el área de investigación, pero desafortunadamente tuvo un inconveniente familiar y no pudimos gestionar el proyecto. Pero si alguien quiere las partituras, puede escribir perfectamente. Me encuentra en Google como Rubén Darío López y por ahí va a ver alguna website o mi Facebook o YouTube y me escribe y yo con mucho gusto comparto la música y
Claro, me encanta que suene. No solo hago música para guitarra, también hago para otros formatos instrumentales, incluso electroacústica. Hace poco hice algo con una grabación de Marimba de Hugo Candelario, y la batería la hizo Guillermo Aguilar Bayer. Y es otro estilo de música totalmente distinto, pero es algo que para mí complementa en general todo lo que me gusta hacer. Genial, y qué mejor que también esa música se pueda poner en otras manos también para que empiece a sonar más, que me parece por eso también muy bonito tener esta posibilidad de encontrarnos y charlar juntos. Bueno, Juan Manuel, tú has sido joven intérprete no solamente esta vez, sino antes también ya lo había sido. Cuéntanos qué ha significado para tu carrera, para tu trayectoria, ser joven intérprete del Banco de la República y actualmente cómo ves tus desafíos personales en este camino profesional de la interpretación musical. Eh, ok, bueno, más allá de, bueno, por un lado la experiencia de tocar en la Luis Ángel Arango, de hacer conciertos, bueno, como joven intérprete, pero realmente como profesional que lo tratan a uno en el banco a la hora de hacer los conciertos, pues es una experiencia profesional bastante grande, uno aprende un montón, pero bueno, más allá de eso también es como la red de contactos que uno va creando a partir. Eh, Ay, qué pena, creo que se me cortó por un momento, pero ya. La red de contactos que uno crea a partir de la oportunidad de estar en el banco. Pues de hecho, después de haber estado en Jóvenes Intérpretes, como uno hace varios conciertos en la serie, no solamente en Bogotá en la Luis Ángel, sino se hacen más conciertos, pues a partir de eso también resultaron más invitaciones a entrevistas o a tocar en otras ciudades, lo cual, bueno, eso es un impulso bastante grande para la carrera, eso me parece súper importante. Como les digo, más allá de todo el aprendizaje que se vive durante el periodo de estar en Jóvenes Intérpretes. Adicional a eso, pues el banco también, sobre todo en esta última convocatoria, nos está capacitando más allá de la parte de simplemente tocar y hacer nuestros conciertos. Tenemos capacitaciones en gestión cultural, en expresión corporal, en muchas otras áreas que son súper importantes. Entonces ha sido por ese lado muy importante, pues como para la carrera. Y bueno, ya el reto, bueno, de todas maneras, por más que haya estado en Jóvenes Intérpretes, siempre es un reto seguirse moviendo, porque de todas maneras es difícil uno ser como el propio gestor cultural, o sea, el propio gestor de su trabajo, moverse y tener eventos como intérprete no es para nada fácil. Ese ha sido como el reto, como buscar hacia dónde moverse, qué puertas tocar. Ese ha sido el aprendizaje como que he recibido en el banco, pero que al mismo tiempo me ha hecho darme cuenta que hay que mejorar bastante y hay que moverse mucho más de lo que uno está como encerrado dentro de la universidad y acostumbrado a hacer y a estudiar y tocar como para sus compañeros, pero realmente es más allá que eso y ya verlo de una manera mucho más profesional. Ese es como el aprendizaje en general que tengo del banco. Bueno, y además que has tocado un punto clave porque en estos 2 años, entre la pandemia y este momento pospandémico, por así decirlo, de retorno a cierta normalidad, yo creo que ese ha sido uno de los aprendizajes, creo yo, o uno de los, como de las experiencias que nos ha tocado vivir más fuerte, digamos, a los artistas, y es pues que nos quedamos quietos mucho tiempo, ¿verdad? Que las salas cerraron, pues de hecho nuestra sala de conciertos hasta ahora abrió hace una semana, así que creo que hay ese aprendizaje de saber cómo gestionarse, cómo moverse, incluso cómo empezar a hacer material grabado, cómo empezar a hacer conciertos virtuales, bueno, todo este proceso por el que pasamos a lo largo de estos 2 años, creo que ha sido un desafío inmenso para los artistas. ¿Cómo lo viviste tú en particular, Juan Manuel? ¿Y qué de eso te quedó que no se va a ir? Claro, bueno, lo primero que se me vino a la mente fue algo que mencionaste y es la parte la parte audiovisual, o sea, aprender a grabar, aprender pues a grabar audio, a grabar video. Eso fue algo que durante la pandemia aprendí, pues digamos, me senté a aprender, a estudiar y pues siento que mejoré bastante y que eso pues ya no se va, o sea, ya realmente uno estaba como muy desentendido de la parte audiovisual y hoy en día es súper importante tener como, pues no solamente como un portafolio, ya sea de audio, de video para mostrar, sino, sí, sino estar compartiendo en redes sociales, mostrar lo que se está haciendo, porque de esta manera es como realmente se mueve el mundo hoy en día. Entonces es muy, eso, por lo menos eso aprendí durante la pandemia, a grabar, a hacer grabaciones de buena calidad
y realmente a mostrar cosas en redes sociales, que si bien de todas maneras soy una persona un poco quieta en las redes, sé la importancia que tienen y el alcance que pueden llegar a tener, mucho más allá de la red de contactos que uno tiene, digamos, en su ciudad o en su país. Todo se expande un montón cuando es por medio de las redes sociales y del internet. Perfecto, Rubén, ¿cómo ves tú justamente este panorama? ¿Cuáles son esos desafíos de la interpretación a partir de este momento y con todo lo que tuvimos que vivir en los últimos años? Ya, esto abrió una nueva perspectiva. Yo ya venía estudiando la parte virtual, justo durante la pandemia estaba estudiando virtual y estaba estudiando composición musical con nuevas tecnologías, entonces como que, o sea, se dieron las cosas perfectas para saber qué hacer. Y ahora ya, ahora hay todo un universo, hablamos de metaverso inclusive, donde movernos con las artes en general. Entonces ahora esto genera es como más interés por aprender, hacer nuevas cosas, moverse en estos medios también y ya, seguir adelante, haciendo más música, de diferentes maneras. Genial. Rubén, y cuéntanos un poco tu relación con la sala de conciertos o con el Banco de la República. ¿Ya habías estado tocando en alguno de los escenarios del banco? ¿Cuáles son tus expectativas también con este concierto que vamos a poder disfrutar ahora mismo en un rato? Pues yo sí, bueno, he estado en una temporada nacional de conciertos antes, tocando en Santa Marta y en Buenaventura. Sí. Y la sala Luis Ángeles, pues yo vivía en Bogotá un año, cuando yo trabajaba en Bogotá en la Fundación Gentil Montaña, con Gentil nos veíamos por lo general los sábados por la tarde, iba a su casa a tomar algún café con pizza y escuchar sus obras y tocar sus obras para compartir. Y los domingos por la mañana muchas veces iba yo a templar al banco a escuchar y para mí era como ese lugar donde yo iba a escuchar música en vivo y siempre me pareció que quería tocar allí. Entonces es muy emocionante ahora ir a la sala y yo no sé cómo es estar en el escenario, pero seguro va a ser muy, muy emocionante estar ahí. Genial, seguro que va a ser muy emocionante y más aún con este contexto, ¿no? De que la sala apenas abre después de 2 años de estar en completo silencio, así que de verdad que todos estamos con mucha ilusión y muy emocionados. Bueno, cuéntenos un poquito sobre los proyectos que vienen en camino para cada uno de ustedes, en qué están trabajando en este momento, a qué le están apuntando, qué otros conciertos, qué otros proyectos vienen en materia musical para ambos. Si quieres, empecemos contigo, Juan Manuel. Bueno, lo primero es, bueno, después del concierto del banco, bueno, ahorita como en julio tengo concierto con la orquesta de la Universidad de AFIT y, y bueno, realmente el proyecto grande que tengo en este momento es irme para Alemania. Voy a irme a Alemania a continuar mis estudios, así que probablemente entre agosto, octubre voy a estar viajando para estudiar en Alemania. Y pues sí, como expandirme un poco más, tocar, moverme, esa es la idea, como conocer y aprender bastante. Ese es el plan para este año. Genial, enhorabuena por eso. Y Muchas en gracias. tu caso, Rubén, ¿cuáles son esos proyectos que vienen? ¿Vienen más música, más composiciones nuevas, más conciertos, algún disco? Cuéntanos. Sí, bueno, como uno, tal vez tres festivales, pero todavía no quiero decir porque no tengo fechas aquí. Ujú. Pero sí hemos estado en eso, festivales de música, tal vez uno de guitarra, y componer, sobre todo componer no solo para guitarra. Tal vez voy a hacer experimentos con otros formatos, como lo he estado haciendo cada año, experimento con un formato nuevo por lo menos, en cuanto a composición y o adaptación. El año pasado lo hice con electroacústica, un poco lo que decía marimba, percusión, el grupo de marimba tradicional más algo electrónico. El año antepasado lo hice con instrumentos virtuales y bandola acústica. Genial. Este año no sé, voy a ver qué pasa, pero estoy pensando en tocar con otra gente también, entonces otras personas.
Y hacer música, hacer música, hacer música. Alemania, no sé, me quería preguntarle a Juan Manuel, ¿a qué ciudad vas? Eh, bueno, lo que pasa es que todavía estoy como entre un par de opciones, pero digamos la opción principal sería irme para Düsseldorf, como al Ya. occidente de Hay Alemania. un ex estudiante mío, Andrés Rodríguez, él está en Colonia. Creo que ahí hay un argentino enseñando, un buen guitarrista argentino, no recuerdo el nombre. Sí, Roberto Ausel, creo que No, es otro. quien. Es más joven, contemporáneo. Ah, bueno, enseñando, no sé cuál sea. Yo sé que estaba Roberto Ausel, pero creo que él ya se está como jubilando o ya se Sí, jubiló, le supe, sí. pero mira, en Colonia, en Colonia. Me pareció muy buena como la referencia que me han dado. Düsseldorf, no sé, pero voy a revisar. Me interesa. ¿Y vas a estudiar solo? ¿Aplicaste la beca del banco? Apliqué a la beca de ADE, no sé si conoces la institución. Sí. Sí, entonces ya gané la beca, conseguí la beca. Entonces, bueno, lo que sigue es pasar a las universidades. Entonces, por eso tengo varias opciones. Mi opción principal es como Düsseldorf, que ya he hecho algunos contactos allá, sobre todo con el profesor. Entonces, bueno, por eso es como la opción principal. Pero todavía pues voy a viajar primero, presentar audiciones. Así que más o menos en junio, julio estaría sabiendo a qué ciudad realmente me voy. Qué chévere, felicitaciones. Felicitaciones, fabuloso. Bueno, y justo ya que tocan este tema de los estudios en el exterior y también porque sé que Rubén tiene una amplia experiencia docente, si les pregunto qué soñarían que sucediera en el panorama de la guitarra en Colombia o de la interpretación en general de la escena musical académica, por así decirlo, en Colombia, ¿qué les gustaría? ¿Qué les gustaría que pasara en un mediano o largo plazo? Y si quieres, Rubén, cuéntanos tú primero. Yo, no, primero Juan, ya muchas veces yo Vale, primero. Juan, Juan, tú primero. Ok, ok, Gracias. pues es una pregunta un poco difícil, pues no sé, como que hay que pensarla bien. Pues bueno, no sé, yo personalmente, bueno, justo después de la pandemia y todo, para mí ha sido un poquito difícil como moverme realmente, lo que hablábamos ahora, pues como de saber a qué puertas tocar, a qué festivales, en qué festivales aplicar y todo, para mí ha sido un poquito difícil y pues yo siento que bueno, que se está moviendo muy poco la guitarra clásica, o sea, realmente el movimiento, o al menos en mi ciudad, acá en Medellín, ha sido mucho menor del que uno esperaría. Sobre todo después de pandemia, ha sido muy complicado. Entonces, no, pues yo esperaría que se moviera muchísimo más, que tuviéramos la posibilidad de organizar más conciertos, más eventos y también de generar mucha más comunidad, porque también siento, puede ser una cuestión personal, que desde la pandemia hemos estado un poco alejados, al menos como digo, en mi ciudad, en cuestión de eventos, de guitarra, de música, de movimiento, hace falta como movernos un poco más, como ponernos las pilas y organizar muchos más eventos, lo cual es un poco difícil porque se necesita también los patrocinios, pues como instituciones, pero bueno, eso es lo que quisiera que se empezara a mover más, como la cantidad de conciertos. ¿Y tú cómo lo ves, Rubén? Sí, bueno, lo que pasa es que la guitarra, bueno, hay ciertos como, no sé cómo, burbujas, Ujú. y más que esperar que afuera suceda un cambio para que esto evolucione, empezar nosotros, ¿no? Desde la música, leer un poco el lenguaje al que las masas están más acostumbradas, saber llegar a estas personas desde esa perspectiva, qué decir, comercial, ¿ya? Sin perder la calidad musical. Y para eso se necesita investigar, se necesita un poco de información, se necesita también, sí, conocimiento y experiencia. Como decía hace un rato en este tema de las nuevas tecnologías, porque incluso hoy día nos parece novedoso que estemos haciendo este evento así virtual y que antes era presencial. Dentro de 50, 20 años quizás esto va a ser una manera anticuada de realizar eventos. Incluso en menos tiempo, yo creo. Ujú. Ya.
Entonces, ¿cómo proyectarnos un poco más allá, adelantarnos de algún modo y hacerlo ahora posible? Esa sería como algo que me gustaría que sucediera, no solo en la guitarra, en la música, en la cultura en general, que sea más efectivo, más rápido y de mayor alcance, impacto, la información que se pueda transmitir, no solo música. Bueno, pues estoy completamente de acuerdo con los dos. Yo creo que también, como dice Rubén, es de cierta manera un compromiso y una responsabilidad de cada uno de los que hacemos parte de esto, tanto de las audiencias como de los artistas, como de las instituciones, como de los gestores y los periodistas culturales. Así que bueno, en eso estamos también y esperemos que cada uno desde su labor, Rubén, desde tu labor como intérprete, como compositor, como docente, Juan Manuel, tú como un joven intérprete que pues tiene ya, digamos, una experiencia sólida, pero que además está construyendo esa carrera, esos sueños que tiene y que de repente regresando al país puedas también ver digamos, un escenario diferente al que dejas en el momento en el que te vayas. Ojalá que así sea y que podamos seguir trabajándolo. Ha sido un gusto conversar con ustedes, compartir esta visión y como dijo también Juan Manuel, una de las cosas más importantes que deja el banco es esta red de contactos, así que me alegra mucho haberlos tenido a los dos conversando. Si se conocían, pues genial, si no se conocían, pues ya se conocen y para que queden también allí en contacto. A todas las personas que nos están viendo, muchas gracias. Tendremos más charlas previas en este formato mixto y también en un formato presencial, normal, tradicional, convencional, pero acá seguimos también nosotros apostándole a estas nuevas formas de seguir conectados a pesar de los distintos puntos en los que nos encontramos, por lo menos nosotros tres, y pues las audiencias acá en Bogotá. Pues bueno, muchísimas gracias a ambos, ha sido un gusto, espero que sean todo un éxito estos conciertos, sé que así lo serán y que todas las personas que se están viendo nos disfruten mucho estos conciertos. Muchas gracias. Igualmente. Igualmente, muchas gracias. Bueno, pues nos vemos entonces en la próxima y éxitos en los conciertos. Buena vida.